A esta hora como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. En conexión con Poderosa Celestial Radio. Y la palabra de hoy, tiene que ver con esas cartas que el Señor siempre nos regala, como la carta de Filipenses. Filipenses capítulo 4, que es una palabra siempre de exhortación y también una palabra de regocijo. Una palabra de regocijo. Una palabra de bendición para todos ustedes. Y dice la palabra en Filipenses capítulo 4, es una carta escrita para la iglesia, para los hermanos. Dice: regocijaos en el Señor siempre. También habla de la exhortación, estímulo y oración. También habla de lo que tenemos que pensar y las dádivas también y la provisión de Dios. Y dice Filipenses 4:8 dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero el 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tal parece que el apóstol Pablo, escribiéndole a los de Filipos, estaba considerando lo que cada uno debería entender en este camino. Por eso el subtítulo de Filipenses 4, 8 y 9, que son dos versículos importantes, nos habla y dice: en esto pensad. Más bien como diciendo el apóstol Pablo: mire, lo que tienen ustedes en la parte interna es lo que ustedes deben expresar en lo externo, sea en lo corporal o sea en la parte oral, confirmando una vez más lo que dicen las escrituras en los evangelios y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que todo lo que sale de nuestra boca es lo que contamina, no lo que entra por nuestra boca. Entonces, esto está representado en que todo lo que está almacenado en nosotros es lo que se debe exteriorizar, no para ofender, no para matar, no para asesinar, para cometer homicidios, sino por el contrario, para que lo que está dentro se exponga a la luz, pero que en el depósito interno ya no haya ninguna clase de mal. Por eso el apóstol Pablo dice: mire, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, piensen en lo verdadero. El Señor expresó allí una frase y dijo: yo voy a ir a prepararle moradas a ustedes.
Él dijo, si no fuese así, ya se los hubiese dicho. O sea, si fuese mentira, nos hubiese dicho o no nos hubiese ilusionado tanto. Porque recuerden que Jesús no tiene nada que ver con la mentira y el Padre tampoco. Entonces, pensemos en lo verdadero para caminar en la verdad. Pensemos en lo honesto para caminar en la honestidad. Tal cual y como yo maneje mis pensamientos, en eso también voy a andar. Por eso Él envía 4 cosas importantes. El apóstol Pablo dijo una vez, mire, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Prácticamente lo que el apóstol aprendió de nuestro Señor Jesucristo es caminar de una manera paralela a Él. Y fíjate que lo confirma en Filipenses capítulo 4:9. Él dice, lo que aprendisteis, número 1, recibisteis, número 2, oísteis, número 3, y visteis, número 4, esto haced. Por eso es muy delicado lo que hemos estado exponiendo en estos últimos tiempos. Hemos estado exponiendo que tenemos que predicar lo que está escrito tal y cual como está escrito, y si hay algún discernimiento, todo tiene que ir conforme a lo que está en la palabra. Porque si está en la palabra, yo lo expongo. Si está en la palabra, yo lo enseño. Si está en la palabra, yo lo practico. Si está en la palabra, yo lo echo para adelante. Si está en la palabra, yo lo ejercito. Pero en este último tiempo, que son tiempos peligrosos para la iglesia de Cristo, se están tergiversando muchas cosas que no están en la Biblia. Y estamos sacando a la luz muchas cosas realmente que no están en la Biblia. Pues yo no puedo pretender enseñar, decir o practicar o invitar a que las personas hagan cosas que no están en la Biblia. Y hacemos una objeción, como dicen los jueces, los abogados. Hay cosas que no están en la Biblia registradas, pero se pueden exponer para información. Porque el Señor nos dejó a nosotros un libro con 66 libritos. Por eso se llama Biblia. Biblia, el término Biblia viene de biblos, que significa libros. O diríamos entonces que una serie de libros hace una enciclopedia. Entonces podríamos decir también entonces que la Biblia es una enciclopedia con 66 libros. Es la que manejamos nosotros. Es la que debemos aprender nosotros, es la que tenemos que recibir nosotros, es la que tenemos que oír nosotros y es la que tenemos que ver nosotros para poder pensar en eso y hacer lo que está escrito. Pero en este tiempo hay que tener mucho cuidado porque se está tergiversando muchas cosas. No lo que dice la Biblia, sino lo que piensa el exponente de la Biblia. Y eso está completamente grave. Hay 2 términos que yo le enseño a la iglesia
dos términos que yo le enseño a la iglesia que se llama la exégesis. La exégesis y la eisegesis. Son términos que uno aprende en esto de la parte teológica. Y es la exégesis y la eisegesis son dos maneras de interpretar un texto bíblico, pero se diferencian en algo, como en un grado de la interpretación. La exégesis, que viene de ex, como decir éxodo. Éxodo significa fuera, hacia afuera. ¿Sí? Lo que está dentro va hacia afuera. Exégesis, éxodo, salir. Y la exégesis no es sino extraer lo que está escrito con su significado real del texto. ¿Sí? Y en la parte teológica se maneja que es una interpretación objetiva. Por eso se tiene en cuenta el contexto del texto y algunos elementos que tienen que ver con el texto. Eso se llama exégesis, exponer la palabra tal y como es, no inventarse nada. Y la eisegesis es como insertar interpretaciones personales en un texto. Y parece que esto segundo nos está ganando ventajas, porque lastimosamente estamos mirando que se expone más la palabra con la eisegesis que con la exégesis. O sea, se expone más la palabra del Señor, se predica más, se evangeliza más con lo que yo creo que es que con lo que es realmente. Y no podemos caer nosotros en ese error. No podemos caer en ese error. No podemos cometer ese error. Por eso el apóstol Pablo expone y dice que tengamos cuidado con lo que aprendemos, con lo que recibimos, con lo que oímos y con lo que vemos. Pero dice, él nos invita y dice, hagan esto. Y fíjese que cuando habla de lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo que es de buen nombre, hombre, él dice, piensen en esto. Porque es que a veces pensamos mal. Oiga, qué mala costumbre de la iglesia del Señor Jesucristo. Generalmente se piensa más mal que bien. Por eso el Señor nos dice, oiga, sus pensamientos no son mis pensamientos. No son. Y mucho menos sus caminos. Porque realmente pensamos generalmente en el mal. Y lastimosamente he visto a muchos hermanos que le dan siempre la gloria al mal. Y esto no debería ser así. ¿Que tenemos que ignorarlo, pastor? No, de ninguna manera. La palabra dice claramente, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Pero me gusta Proverbios capítulo 24. Usted se va a la Biblia electrónica o su Biblia tradicional, Proverbios 24:8, o puede tomar nota. En el Proverbio 24:8 dice, al que piensa hacer el mal, fíjese lo que dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Proverbio 24:8 dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Algo así como que dice la palabra que hierro y hierro se aguza.
como que los espíritus se conocen. El que está en el mal, camina en el mal y el mal lo va a perseguir. Y se va a encontrar personas con un espíritu malo. Pero cuando ya usted cambia de manera de pensar, dice Romanos, hay que cambiar de manera de vivir automáticamente. Y ese es un proceso fuerte para algunos, muy difícil, para otros no tanto, para otros es más fácil, porque tiene que ver con la voluntad de la persona y tiene que ver con la decisión de la persona. Romanos dice que tenemos que hacer el bien y no tenemos que pagar mal por mal, sino que tenemos que hacer el bien. Eso es lo que nos invita a hacer Romanos. Por eso Proverbios dice, al que piensa hacer el mal, obviamente le va a perseguir el mal. Ahora, hay un salmo, creo que es el 23. Ok, sí, el 23. Vayas al Salmo 23 y mire lo que dice el salmista David. Salmo capítulo 23, en el versículo 6. Salmo 23, mire lo que dice en el versículo 6. Me gusta esta parte del Salmo porque está confirmando lo que estamos exponiendo. Salmo capítulo 23, 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero ¿cuándo pasa esto, pastor? Cuando usted considera que Dios realmente es su pastor. Y si yo considero que Dios es mi pastor, la voz de mi pastor es la que tengo que oír. Y fíjese que el salmista dice acá, en este capítulo, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque andemos en el mal, navegamos en el mal, porque el mundo es un mal. Todo lo que está en el mundo es mal. Y la seguridad del salmista en el Salmo capítulo 23 dice, aunque andemos, vamos a interpretarlo, aunque andemos en el mal, naveguemos en el mal y el mal esté alrededor de nosotros, no tenemos que tener mal alguno. Porque la seguridad es que Cristo siempre estará con nosotros. Y él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, es la seguridad. Ahora, si la misma palabra expresa que el bien y la misericordia me seguirán todos los días, ¿qué quedará para el mal? Los que andan en el mal. Por eso, Juan capítulo 17, si usted se va a Juan capítulo 17, a los hermanos que están llegando a la sintonía, estamos exponiendo la palabra y ya vamos por Juan capítulo 17, lo que el Espíritu está dando en esta porción de la palabra de este día. En Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, porque es una oración sacerdotal, cuando dice que Jesús ora por sus discípulos, esa es una oración sacerdotal del sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote, pastor? Jesús. Y la oración que él hace allí en Juan capítulo 17, él comienza a rogar y comienza a interceder por sus discípulos, por su pueblo, en este caso por nosotros, por su iglesia. Ahora, es como un poquito contraproducente para algunos, lo que el Señor dice acá, porque fíjense que Él habla de que los que lo recibieron, los que le recibieron, los que realmente y verdaderamente conocieron que
Jesús salió del Padre, salió de Dios. Y en Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos. Mire lo que dice en Juan 17:9. Yo ruego por ellos. Pero mira lo que dice el Señor. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Pastor, pero ¿cómo así? No dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Y entonces, ¿por qué el Señor dice acá que Él no ruega por el mundo, sino ruega por los que le dio el Señor? Entonces, quiere decir acá eh, que el que busca que Jesús no ruegue por mí soy yo mismo. No es ni siquiera Jesús. Porque en algunas versiones dice, yo ruego por ellos y no pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. Porque el que no lo acepta, alabado y bendito el nombre del Señor, dice la palabra por allá en Santiago, que el que no lo acepta, por eso él dice, el que no es conmigo desparrama, el que no es conmigo contra mí es. Y Santiago dice por allá que el que está en el mundo se constituye enemigo de Dios. Pero pastor, si la palabra dice que también tenemos que orar y tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿por qué Jesús se expresa de esa manera? Porque lo que quiere decir el Señor acá dice que Él no pide por la gente que no lo acepta, porque no es por Él, es por la gente que no acepta al Señor. Es por el que no acepta. Por eso Él dice, el que me acepta, ese tiene la vida. Pero el que no me acepta, el que no cree, no va a ser condenado, no, sino que ya está condenado. Pero está condenado por Jesús, no, está condenado por ellos mismos porque no aceptan. Y si no aceptan a Jesús, mucho menos van a conocer y van a aceptar las cosas del Señor. Y todo lo que ministra el Señor no lo van a aceptar. Y menos van a aceptar a un ser precioso que se llama el Espíritu Santo de Dios. Y resulta que en este tiempo es el tiempo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que realmente hace todo en nosotros. Él es el que hace todo en nosotros. Dice que es nuestro abogado, dice que es nuestro redentor, dice que es nuestro ayudador, dice que es nuestro paracleto, dice que es nuestro médico, dice que es nuestro arquitecto. O sea, el Espíritu Santo lo es todo. Es la persona que Cristo encomendó para esta tarea. Y el que nos va a salvar a nosotros es el Espíritu Santo. Y el que rehúse, el que rechaza al Espíritu Santo, obviamente va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y la palabra dice que el que blasfema, inclusive dice la palabra que se acepta una blasfemia contra Dios y se acepta una blasfemia contra Jesús. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este, dice que ni en este siglo, ni en el venidero. Porque si no lo acepta acá, ya no hay nada que hacer cuando estemos allá. A los que no lo aceptan. Porque el que nos va a llevar a la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que considerar el Espíritu Santo como nuestro amigo íntimo. Íntimo. Es una palabra que está registrada en la Biblia. Intimidad. No relación. Yo. Mi ángulo no es relación.
con Dios, es intimidad con Dios. Entonces, esto no es algo como hacemos los humanos, que para comenzar algo con una persona tenemos que tener una relación. No, con Dios es una intimidad. Y fíjese que la palabra relación no aparece sino 4 veces en la Biblia. Cuando se habla por allá en Deuteronomio, dice que no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni cualquier pecado en relación con cualquier ofensa o cometida. Y por allá en Reyes dice que con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mi estatuto, ta. Y en Daniel creo que dice también que no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino lo hallamos contra él en relación con la ley de Dios, de su Dios. O sea, es como para conectar. Pero en Hebreos dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, no tiene nada que ver con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero si yo busco la palabra en la Biblia de intimidad, fíjate que la palabra intimidad se aparece en varios versículos y la palabra intimidad, vamos a mirar cuando habla de lo íntimo, creo que el Salmo capítulo 51, es que intimidad es algo, diríamos, como algo muy secreto, algo muy cerrado. Y algunos exponen y dicen, la palabra del Señor dice que el que pida sabiduría, el que quiera sabiduría, pídasela a Dios porque Él la da sin reproche. Hermano mío, eso tiene allí su escalón. Sí, la palabra dice así, pero la palabra me expone también qué tengo que hacer yo para entender, para comprender, para tener esa sabiduría. ¿Qué tengo que hacer? Eso no es así de buenas a primeras que la palabra dice que el que quiera pídala y ya te la va a dar. No, no. Usted tiene que entrar en un tiempo, en un momento de intimidad. Por eso es que algunos dicen que es que Dios no hay que entenderlo, sino hay que obedecerlo, hermano. Esto no está en la Biblia. Esa es una canción. Y se ha vuelto de moda. Eso se llama como, pastor, eisegesis, lo que estábamos explicando. Pastor, es que la Biblia dice, la Biblia no lo dice. Es que a Dios no hay que entenderlo, sino obedecerlo. ¿Dónde está la cita bíblica, hermano? Donde la cita bíblica en el Salmo capítulo 51, versículo 6. Busque el Salmo 51, 6. Busque el Salmo 51, 6. Ahí lo dice. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. No dice en la relación cualquiera. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Ahora, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Por eso es que habla también el mismo Salmo por allá en el 64, dice que el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo, íntimo, intimar con alguien, es guardarse unos secretos profundos, estrechos, porque si estamos hablando dos personas y yo tengo un secreto y expongo el secreto a esa persona, deja de ser secreto, ya no es secreto. Pero si yo confío en la persona, es una persona íntima y sé que esa persona no va a exponer mi secreto, con toda confianza lo hago. Por eso Deuteronomio dice que, dice en Deuteronomio que
las cosas secretas le pertenecen a Dios. Por eso es que Mateo capítulo 6, en la oración del Padre, dice que si yo estoy en lo secreto, habito en lo secreto con Él, dice que todo lo que yo pida en lo secreto tendré una recompensa pública. Eso es lo que dice ahí. Entonces se nos está olvidando a nosotros realmente este tema de la intimidad con Dios, de orar en lo secreto con Dios, para que en la parte pública o delante de testigos, es lo que quiere decir, el Señor nos respalde. Ahora, esto no tiene nada que ver tampoco con las cosas materiales, tiene que ver con muchas cosas espirituales. Yo, por ejemplo, o usted va a exponer la palabra el día domingo. Obviamente usted está no como dicen algunos hermanos que para legalizar, que Dios mío, es una locura a veces también. No, pastor, que el Señor me dio una palabra, así me han dicho, pastor me dio una palabra y yo la estaba desarrollando. En medio del desarrollo de la palabra, el Señor me la cambió, y bueno, llegó el día de la prédica, iba en camino para la iglesia y resulta que el Señor me la cambió. Y cuando estaba en la iglesia iba a subir al altar y el Señor me la cambió. ¿Cómo así? Si la palabra dice que Dios es un Dios de orden. Dios no te va a estar cambiando el mensaje a ti, a todo momento, a todo rato. Tú te vas a dar cuenta que Dios te cambió el mensaje cuando tú predicas y sales del altar. Ahí es el momento que tú dices, Dios me cambió el mensaje que yo traía o me lo extendió o lo que tenía yo anotado. No se puso muchas cosas porque en Mateo capítulo 6, escúcheme, Mateo capítulo 6 lo dice. Dice en Mateo capítulo 6, vamos a mirar allí. Esto es con la palabra, escrito está. Vamos a la palabra. Dice aquí Mateo capítulo 6, cuando habla sobre la oración. Vamos a buscarlo. Ok, aquí en el 8. En el 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Mire lo que dice, porque vuestro Padre, escucha, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y esta palabra, fíjense que la gente lo usa para la parte material. Yo los he escuchado diciendo, no, el Señor sabe que tú tienes necesidad de tu plancha, de tu nevera, de tu cama, de tu esposo, de tu casa. Pero aquí el Señor no está hablando de eso. Aquí está hablando, por eso dice, antes que le pidáis, porque Él conoce nuestro íntimo secreto, nuestro íntimo corazón. Dice la palabra que Él conoce el pensamiento, lo que hay en la mente del hombre, pesa los corazones y sabe lo que hay en la mente del hombre. Y en la mente del hombre, en tu mente y en la mía, hay una necesidad mayor que tener algo material. Por eso es que dice que los que oran y usan estas vanas repeticiones no hagan como los otros, porque eso es palabrería.
Y mire que el Señor dice que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, no sean iguales a ellos, no se igualen a ellos, no sean semejantes a ellos. Porque ya el Padre Celestial sabe que tú tienes una necesidad en tu corazón, en tu íntimo corazón, en tu íntima mente, en tu íntimo espíritu. Tienes una necesidad mayor que algo material. Pastor, ¿y qué necesidad tendría yo si ahora estoy urgido por una casa? Me cansé de pagar arriendo. No, yo necesito un vehículo, una moto para transportarme porque estoy cansado de pagar pasajes. La Biblia me dice que esos son añadiduras. Y si viene de parte de Dios, dice que esa añadidura, esa bendición de Dios, no añade tristeza con ella. Pero lo que está en secreto, en lo íntimo, Él ya lo conoce. Entonces de pronto yo necesito más perdonar a alguien que una moto. Esa es la necesidad que yo tengo. Por eso estoy exponiendo que muchas veces, inclusive me ha pasado, que usted lleva un tema y el Señor allí, el mismo Espíritu Santo, porque se supone que el que está en el altar está guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace todas las cosas. Y uno se da cuenta cuando sale de esa unción, cuando sale de esa atmósfera, dice, Dios mío, yo dije esto, no estaba en mis planes. Pero es que el Señor sabe y conoce cuál es la necesidad de cada uno de los oyentes, del blanco audiencia. Y el Señor le habla a cada uno de acuerdo a su necesidad. Algunos necesitan perdonar, otros necesitan estar alegres, gozosos, otros necesitan que aumenten la fe, otros necesitan cambiar la manera de pensar, otros necesitan dejar de envidiar, otros necesitan aumentar el amor por los demás, otros necesitan ser prudentes, pero a cada uno el Señor nos da de acuerdo a lo que el Espíritu necesita que tú tengas. Corintios dice que tenemos que, acerca de los dones espirituales, tenemos que aprovechar, que son de provecho, dice la palabra. Dice, estos dones espirituales son de provecho. Y dice que reparta cada uno en particular, o sea, la repartición de la unción, como está pasando en este momento, a través de las ondas hercianas, usted está recibiendo algo que el Espíritu Santo está repartiendo a cada uno en particular. Usted la hermana X no está recibiendo en particular lo mismo que está recibiendo la hermana Y. Están recibiendo las dos, pero cada uno de acuerdo a su necesidad. Algunas le aumenta la fe y a otras les dice, tienes que amar más, tienes que perdonar. Tienes que humillarte más delante de Dios. Y está claro. Eso está completamente claro. Entonces, cuando el Señor dice que yo no ruego por ellos, no por mí, sino por ellos. Ellos son los que no aceptan mi oración. Ellos son los que rechazan mi oración. Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos.
está lejos. Por eso es que ese devocional de hoy dice, hombre, ustedes piensen en lo verdadero, piensen en lo honesto, piensen en lo justo, en lo puro, en lo amable, todo lo que lleve un buen nombre. Piensen en esto. O sea, nos dice, cambien ese pensamiento, pero hay gente que todavía todo es malo, todo es mal, todo es pensamiento. Y piensan, allí llegan a pensar inclusive mal del hermano, de la hermana, por eso, hasta mal de ellos mismos, hasta mal de Dios. ¿Será que Dios no me tiene en cuenta? ¿Será que Dios? Y creo que hay una palabra en Jeremías, dice que él tiene pensamiento de paz, fíjense. Dice, yo por ustedes tengo pensamiento de paz y no de mal. Resulta que el que piensa mal, en algún momento, pastor, ¿tú has pensado en algún momento mal de Dios? Sí, he dudado. Es normal en nuestra humanidad, pero lo que tenemos que cambiar es el pensamiento de mal. Ahora, quiero cerrar con esto. En Apocalipsis 22:11, búsquelo, hermano mío. Yo les ruego a mis hermanitos, mis hermanitas, hombre, que tomen nota, que miren si estas cosas son así, lo que se está exponiendo en la palabra. Yo me equivoco en todo momento, pero estoy seguro que la palabra no se equivoca. No se equivoca. El que se equivoca es uno, el exponente. Pero Apocalipsis 22, búsquelo. Apocalipsis 22. Ahí está, hermano. Dice 22:11. Bueno, yo le quiero leer 22:7 primero, 22:7. Mire lo que dice 22:7. Apocalipsis 22:7. Dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, el 11, mire lo que dice el 11. 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué el Señor me tiene que decir que si el que es injusto que lo haga, que es inmundo que lo haga, que el es justo que lo haga y el que es santo que lo haga, que lo siga haciendo? ¿Será que el Señor me está invitando a hacer todas esas cosas? De ninguna manera. Él lo que está exponiendo acá algo mucho más claro. Porque realmente lo que él quiere decir acá, cuando dice que el que es injusto sea injusto todavía, quiere decir que algo así como que deja que el malo siga siendo lo malo. Porque el malo es muy relativo o es sinónimo de necio. Ahí nos habla en Proverbio de la necedad y nos habla del necio en muchos pasajes. Y tú vas a encontrar una cosa terrible cuando hablan sobre la necedad y el necio. O sea, el malo. Deja el malo que siga siendo lo malo. Ahora, ¿quién es el malo, pastor? Se puede considerar que la Biblia dice que no hay ni uno bueno, sino que todos tenemos algo de maldad. Nuestro pensamiento, el corazón es perverso y malo más que todas las cosas. Pero hay un malo que hace la maldad del mundo que se llama Satanás y sus demonios. Entonces deja que él siga haciendo lo malo. Y hay una versión que dice, deja que el malo siga haciendo lo malo. En esta versión 22,
Apocalipsis 22:11. En muchas versiones nos los aclara, por eso me gusta leer muchas versiones, porque a mí me gusta una palabra que está en el Salmo 19, que dice que la suma de tus palabras es verdad. Y aquí el Señor nos expone con mucha más claridad el mensaje que él le quiere decir al pueblo. Entonces, en la versión de nosotros dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Pero en otra versión dice, deja que el malo siga haciendo lo malo, y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Dios. Entonces hay un contraste. El diablo no tiene arrepentimiento de pecado, hermano. Él va a seguir haciendo lo malo, porque él tiene que cumplir inclusive la palabra de Dios. Él sigue haciendo lo malo y va a terminar en lo malo y va a terminar en su punto final, que es el lago que arde con fuego y azufre. Pero cuando contamina una persona, y lo contamina ¿dónde, pastor? En la mente. El diablo ataca nuestra mente porque nos quiere contaminar la mente, y la mente de nosotros se ensucia en todo momento. Pero lo que no podemos permitir nosotros es que nuestra mente, a pesar de que tome cositas por ahí y se ensucie, lo que no podemos es ejecutar esa suciedad que está en la mente. Antes, por el contrario, hay que limpiarla. Hay que decirle, no acepto eso porque yo tengo la mente de Cristo. Por eso que aquí dice, quien tenga la mente sucia, pues que siga haciendo cosas sucias, porque está envuelto, como dice la palabra, que la puerca vuelve ¿verdad? A sus cosas sucias. O sea, es una batalla diaria. La fe es una batalla, dice el apóstol Pablo. Pero el que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo bien. Pastor, pero la palabra es que nosotros, Dios mío, vea, nosotros colamos los mosquitos y nos tragamos los camellos. Pastor, es que la palabra dice que no hay ni uno bueno. Sí, pero hay gente bondadosa, fíjate. Entonces, el que haga el bien, el que tenga un corazón bondadoso, pues déjelo que siga siendo bondadoso con la gente. No es que sea perfecto, como dijo el apóstol Pablo, no es que seamos perfectos, ni que lo hayamos alcanzado. No. Yo le he puesto a mis hermanos alumnos que en la humanidad no vamos a ser perfectos, pero en lo espiritual sí tenemos, es una orden divina, sí tenemos que ser perfectos, sí, sí. Está escrito, escrito está. Y hay que enseñarlo y hay que exponerlo y hay que decirlo. Sí podemos ser perfectos aquí en la tierra. Y aquí yo lo he predicado en la emisora, porque escrito está. Y mire lo que dice, el que haya entregado su vida a Dios, pues deje que se entregue más a Él, no lo critique. Porque hay gente que es muy necia y gente que no es por fuerza. Hermano, no es por fuerza. Hermana, deje de estar desgastándose. No es por fuerza. No es por fuerza. Si es por fuerza humana, usted va a terminar hospitalizada, usted va a terminar en una cama, usted va a terminar en cuidados intensivos, usted va a terminar, Dios mío, Padre Santo. Ay, Dios mío. No es por fuerza, no es por mi fuerza. No, no. Ahí estamos errados, ahí estamos equivocados. Esto no es por fuerza humana. Nos vamos a gastar, nos vamos a cansar. Y lo dice claro.
Si el malo que es el diablo, pues déjelo. Usted no va a hacer cambiar al diablo. Deje el diablo que hay. Y el que tenga la mente sucia, por eso es que hay que salir a predicar a las calles, hermano mío, para que el que tenga la mente sucia sea persuadido por la palabra, y si está, entre comillas, apartados, vuelva, y si no está en el camino, se meta dentro del camino, así esté cojo, pero dentro del camino. Pero el que usted les ponga la palabra, le lleve la palabra, hombre, lo alimente, le dé todo, los 3 platos de comida y todo, hermano, le dé ropa, le dé calzado y todo, y quiere tener su mente sucia. Hombre, vea, el apóstol Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás. Tremendo. Así como el que hace el bien, Dios mío, gloria a Dios. Bueno, pero si era alguien que tenía la mente sucia y estaba haciendo el mal y ahora haga el bien, pues no lo critiquemos. Dejémoslo. No critiquemos a los hermanos de otros credos. Qué mala costumbre de la iglesia de Cristo. Criticando a las personas de otros credos que van de casa en casa entregando sus tratados. Pues déjelo. Están haciendo el bien, por lo menos están ahí dando un mensaje de la palabra, cosa que no hacemos nosotros y que nos da pereza y flojera hacer, porque esa es la verdad. Hay algunos que van de casa en casa y entregan una palabra, un mensaje de Dios. Déjelo, que siga haciéndolo. Porque aquellos que mandó el Señor, y ya cierro con esto, quisiera más porque hay más, pero el tiempo no me alcanza. Pero en la Biblia dice que cuando el Señor mandó a predicar y buscó más personas, buscó 70. Creo que habla de la misión de los 70, cuando ellos fueron y expusieron la palabra y quizás había sanidades y liberaciones de demonios y todas estas cosas. Ellos llegaron contentos donde el Señor. Ellos llegaron alegres. Pero fíjense que no llegaron alegres porque la gente se arrepentía. No llegaron alegres porque la gente recibía a Jesús, sino porque la gente era liberada y la gente era sanada. Pero ellos llegaron alegres porque, mire, se me sujetaron los demonios, Señor. En tu nombre se nos sujetan los demonios. Mire, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les dijo, no se regocijen. Tremendo. No se regocijen porque los demonios se os sujetan. Regocíjense más bien, porque sus nombres está escrito en el libro de la vida. Y lastimosamente tenemos a muchos hermanos que se ponen predicando en redes sociales, cómo se cae la gente en la unción, promocionándose, hermano. Sabiendo que el que nos resalta, el que nos realza, el que nos promociona es el mismo Espíritu Santo. Y él les dijo, no se regocijen por eso. Porque sana un enfermo, dele la gloria a Dios, nada más. Se sujetó un demonio, dele gloria a Dios. Lo que les quiso decir era que en el nombre de Jesús muchos van a ser sanados y muchos van a ser librados, pero la persona que el instrumento que está usando puede ser usado para eso y de pronto está perdido.
porque está predicando la palabra, porque está evangelizando, porque está imponiendo manos y la necesidad que tiene en su corazón no la ha arreglado. ¿Y cuál necesidad sería, pastor? No ha perdonado. Todavía está odiando, todavía está envidiando. Y predicamos envidiando todavía. Y predicamos odiando. Y predicamos con resentimientos. Y acuérdense que la misma palabra dice, muchachos, no es por obras, para que nadie se gloríe. Por eso es que tenemos que arreglar cuentas con todo el mundo. Romanos y Corintios es claro. Y dice, en cuanto dependa de vosotros. Ahí lo dice, ¿verdad? En cuanto dependa. Si es posible, que el Señor es. Si es posible, si tienes la posibilidad, tú personal, tu posibilidad, nadie te está obligando. Esa es una decisión tuya. Si es posible para ti, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. No dice con la iglesia, no dice con los pastores, no dice con los hermanos de las cuatro paredes, no dice, estad en paz con todos los hombres. Y esto tiene que ver, pastor, con los del mundo también. Porque el mal no se lo hacemos al mundo, el mal no lo hacemos nosotros mismos. Alabado y bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo.